hora de repasar. Vamos a hacer un repaso de corto de los temas que hemos visto, con el ánimo de poder recordar o tener frescos los conceptos para poder seguir con la autoevaluación. Entonces comenzamos diciendo que la inmunología, el sistema inmune, es un conjunto de células, órganos y actividades celulares que interactúan entre sí con el fin de conferirle bienestar al individuo. Y empezamos a definir como los términos más importantes que íbamos a utilizar en todo el curso. Definimos el antígeno, que tiene como características ser proteína, ser extraño y tener la capacidad de inducir una respuesta inmune. La parte complementaria del antígeno son los anticuerpos, que son proteínas sintetizadas tras la entrada de un antígeno y con la capacidad de interactuar específicamente con el antígeno que le dio origen. El complemento, proteínas séricas, que tienen como función producir la lisis de las membranas. Vimos que el sistema inmune está conformado por unas células. Estas células se reúnen y forman tejidos, los tejidos se reúnen y forman órganos, los órganos se reúnen y forman sistemas y después le dan el origen al individuo. Y decíamos que la unidad fundamental del cuerpo físico es la célula. Y al igual que tenemos una unidad fundamental física, tenemos una unidad fundamental energética, que es el átomo. Y veíamos cómo, al ser energía, existen varios centros energéticos en todos los individuos, los cuales, dependiendo de la localización, pues van a tener influencia sobre unos órganos, sobre unos sistemas y sobre unas glándulas, entre las cuales vimos para cada uno de los centros de abajo hacia arriba las glándulas adrenales, las gónadas, el páncreas, el timo, la tiroides, la pituitaria y el hipotálamo. En cuanto a las clasificaciones de la inmunidad, vimos inmunidad innata, aquella con la cual el individuo nace; inmunidad adquirida, aquella que el individuo hace tras la exposición a los diferentes antígenos; inmunidad activa e inmunidad pasiva. Y de estos dos tipos de inmunidades vimos que hay una inmunidad natural y una inmunidad artificial. En la inmunidad pasiva natural tendríamos el paso de anticuerpos a través de la leche materna y del calostro, y en la inmunidad pasiva artificial la administración de sueros hiperinmunes, que vimos la generalidad de cómo se estarían preparando y que contienen una gran cantidad de concentración de anticuerpos. En la inmunidad activa puede ser de tipo natural en el caso de la enfermedad o puede ser artificial en el caso de la vacunación. Vimos la función de cada una de las poblaciones celulares, la función de los neutrófilos, que corresponde a ser la primera línea de defensa y al proceso de fagocitosis. Los macrófagos fagocitan y también tienen la función de presentar antígeno. Los linfocitos T producen citoquinas, los linfocitos B producen anticuerpos. Las células NK son unas células con una propiedad o una función antitumoral. Los eosinófilos participan en la respuesta inmune contra parásitos y en las reacciones de hipersensibilidad. Los mastocitos reaccionan en las reacciones de hipersensibilidad y también en algunas respuestas inmunes contra los parásitos. La función del TCR, que es identificar a los linfocitos T. La función del BCR, identificar a los linfocitos B. La función de la molécula CD4, identificar a los linfocitos ayudadores. La función de la molécula CD8, identificar a los linfocitos citotóxicos. En cuanto a los órganos del sistema inmune, recordemos que se clasifican como primarios y secundarios. En los primarios se producen y se diferencian las células del sistema inmune y tenemos ahí la médula ósea, el timo y las placas de Peyer en los animales rumiantes. Y en los órganos secundarios se capta y se presenta el antígeno y tendremos ahí el ganglio, el vaso con B larga y Z, las placas de Peyer en los animales no rumiantes, los agregados linfoides
el tejido linfoide asociado a mucosas, que a su vez está constituido por el tejido linfoide asociado a intestino, tejido linfoide asociado a bronquios, la lámina propia, los compartimentos intraepiteliales y el tejido linfoide asociado a órganos como el oído medio, la conjuntiva, las glándulas salivales y las glándulas mamarias. Con relación a los órganos del sistema inmune vimos algunas particularidades en las aves, entre ellas la presencia de la bolsa o bursa de Fabricio, que se encuentra ubicada dorsal a la cloaca y que alberga una gran cantidad de linfocitos B. La particularidad de tener un timo lobulado, la ausencia de ganglios linfáticos y a cambio tener agregados linfoides, glóbulos rojos y plaquetas nucleadas, la glándula harderiana a nivel del canto interno del ojo, los linfocitos B son de larga vida, bueno, si podemos decir que las aves tienen larga vida, son incapaces de sintetizar inmunoglobulina E, por esa razón es la única especie que no sufre de procesos de hipersensibilidad tipo 1, y los trombocitos tienen capacidad de fagocitar. Entre las características del sistema inmune tenemos que tiene una excelente memoria. El sistema inmune es capaz de recordar un antígeno al cual se expuso 10 años atrás. Es un sistema muy específico y también tiene la característica de reconocimiento. Y como funciones tiene una función de defensa, una función de reconocimiento y una función antitumoral. Recordemos que esa defensa es ante agentes infecciosos y no infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos pues tendríamos bacterias, virus, hongos, parásitos, y dentro de los agentes no infecciosos pues podríamos nombrar traumatismos, contusiones, alergenos y de pronto antígenos que inducen la autoinmunidad. Como moléculas de superficie, decíamos que esas moléculas de superficie son como los sentidos, son para la célula como los sentidos para nosotros, porque a través de esas moléculas de superficie reciben el estímulo del medio en que se encuentran para poder cumplir con la función. Podríamos citar varias, todas son igualmente importantes, pero podríamos citar el TCR, la molécula CD4, la molécula CD8, podríamos citar el BCR, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos eritrocíticos. Mecanismos inespecíficos de defensa, pues vimos la inflamación, la desgranulación de los neutrófilos, la fagocitosis y el sistema de complemento. Dentro de la fagocitosis hicimos alusión a los radicales libres, el anión superóxido, peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo, las dicloraminas y todos estos radicales que se generan cuando se lleva a cabo el proceso de fagocitosis por las células fagocíticas, que recordemos son los neutrófilos y los macrófagos. Esos radicales libres cumplen su función microbicida porque inactivan las proteínas, peroxidan los lípidos y pueden producir mutagénesis del ácido nucleico. Aparte de esos mecanismos inespecíficos de defensa está la síntesis de reactivos intermediarios del nitrógeno, cuyo precursor es la L-arginina, y entre ellos tenemos el óxido nítrico, los nitritos, los nitratos, los peroxinitritos. Y decíamos que esos reactivos intermediarios del nitrógeno tienen unas funciones fisiológicas, entre ellas regular el tono vascular, controlar la agregación plaquetaria y en pequeñas cantidades pueden funcionar como neurotransmisores. Pero también tienen una actividad inmunológica muy grande, antibacteriana, antiviral, antimicótica, antiparasitaria y antitumoral. Podríamos pasar ya en el repaso a ver los antígenos propios. Entre ellos podríamos citar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y los antígenos eritrocíticos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se clasifican en clase 1, 2 y 3, denotadas siempre con números romanos, obedecen a la expresión genética. Los clase 1 y clase 2 se expresan en la superficie de las células, mientras que las clase 3 corresponden a proteínas del complemento. Esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad
son muy importantes porque nos dan identidad inmunológica. Aparte de eso, participan en la inducción de la respuesta inmune, en la presentación del antígeno. Y se ha comprobado, hay estudios científicos que documentan determinado complejo mayor de histocompatibilidad con susceptibilidad o resistencia a enfermedades. Los antígenos eritrocíticos se encuentran sobre los glóbulos rojos y dan la identidad de grupo sanguíneo. En cuanto a los anticuerpos, la estructura está constituida por dos cadenas pesadas, denominadas cadenas H, dos cadenas livianas, denominadas cadenas L, unos sitios para unirse al antígeno y una porción FCE, que es el sitio por donde se une el complemento. Después de eso, pues ya creo que podríamos entrar a ver los mecanismos específicos de defensa, en donde tenemos la inmunidad específica contra bacterias, contra virus, contra hongos, contra parásitos, contra cáncer, contra autoinmunidad e hipersensibilidad. Recordemos que el sistema inmune es un sistema extremadamente organizado, muy oportuno en su labor. Es, a mi juicio, uno de los mejores ejemplos de trabajo en grupo en una sociedad. Y en la respuesta inmune contra bacterias, en todas las respuestas específicas se activan tanto la respuesta celular como la respuesta humoral, siendo predominante uno de esos componentes. En la respuesta inmune contra bacterias, por ejemplo, el principal componente es la respuesta celular a través de la fagocitosis. En la respuesta contra virus se activan tanto la respuesta celular como la respuesta humoral, siendo principalmente predominante la respuesta humoral y la producción de citoquinas, entre ellas el interferón, las perforinas, las grancinas. En la inmunidad contra parásitos debemos considerar los mecanismos evasores que tienen los parásitos de la respuesta inmune, y yo creería que participan en respuesta 50-50 celular y humoral. La respuesta por hongos es con un mayor predominio de respuesta celular. La hipersensibilidad, existen 4 tipos de hipersensibilidades, tipo 1, 2, 3 y 4, denotadas con números romanos. La primera es una reacción de hipersensibilidad de producción inmediata. Eso quiere decir que tan pronto el individuo se expone al alergeno que le va a causar el proceso, pues inmediatamente se va a presentar la sintomatología. Tenemos una hipersensibilidad tipo 2, que se da por diferencias a nivel de los antígenos eritrocíticos de la membrana. Una hipersensibilidad tipo 3, que se da por la presencia de complejos inmunes, y como vimos en su momento puede ser localizada o generalizada. Y una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, cuyo mejor ejemplo es la prueba de la tuberculina, que involucra más una respuesta celular. En el tema de autoinmunidad, por alguna razón el sistema inmune se confunde y empieza a montar una respuesta inmune contra los propios antígenos, creyendo que son extraños. Esa autoinmunidad puede afectar cualquier blanco del organismo, y dependiendo de la célula blanco involucrada, pues se va a dar una correspondiente enfermedad. Repasamos la repercusión de las emociones en la salud, el estrés, cómo el estrés tiene un alto porcentaje de participación en todos los procesos de enfermedad. Recordemos que es una respuesta psico-neuro-inmuno-endocrina frente a eventos pasados, futuros o presentes, sean estos imaginados o reales, los que conllevan a una activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal, con la consecuente producción de neurotransmisores. La composición energética del ser la vimos, cómo hay centros energéticos y dependiendo de su ubicación pues van a influir sobre determinados sistemas, sobre determinada glándula y también sobre determinada emoción. El estado de inmunosupresión
que es un estado temporal o permanente de disfunción de la respuesta inmune, la inmunomodulación, que consiste en modular la respuesta inmune, incrementándola o disminuyéndola dependiendo de las necesidades del individuo. Básicamente podríamos estar aumentándola en casos de inmunosupresión y disminuyéndola en casos de alergias, autoinmunidad o trasplantes. La parte de las citoquinas, que son proteínas que inducen, regulan y modulan la respuesta inmune. Vimos cómo hay citoquinas específicas producidas por diferentes poblaciones celulares, entre ellas los interferones, que disminuyen la proliferación, la replicación viral y son antiproliferativas, la interleuquina 1 y 2, que tienen actividad sobre los linfocitos T, las interleuquinas 4 y 6, que tienen actividad sobre los linfocitos B, la interleuquina 5, que tiene actividad sobre los eosinófilos, la interleuquina 10, que tiene una facultad reguladora. Y en el tema de vacunas, pues vimos que son biológicos, que pueden ser producidos con microorganismos o parte de los microorganismos, con el fin de inducir protección. Veíamos dentro de ese tema los adyuvantes, que son sustancias que potencian o favorecen la liberación del antígeno. Vimos las diferentes formas para producir vacunas, las reacciones postvacunales, algunas consideraciones inherentes con respecto a los procesos de vacunación, y veíamos dentro de la parte del sistema inmune una visión del doctor Mike George sobre el sistema inmunitario del alma, haciendo alusión a que la parte del sistema inmune del cuerpo tiene que ver con la parte física, mientras que el sistema inmunitario del alma tiene que ver con la energía y con actividades de la conciencia. Y para terminar, pues vimos el planteamiento de 3 movimientos con los cuales se puede sanar o trabajar el sistema inmune desde el alma, desde ese aliento que nos vivifica, desde ese aliento que nos mueve a movernos, que nos mueve a la acción, que nos lleva a realizar proyectos como este. Y creo que con este recorrido así rápido por los principales temas que vimos en clase, pues podemos estar listos para entrar a hacer el proceso de autoevaluación.